Él nos imparte varias materias relacionadas con metodología de investigación y uso de la información científica de calidad. También diseñó y da cursos para profesores en el Diplomado en Investigación y Desarrollo Académico del Centro de Formación y Actualización Docente. Ha participado como profesor invitado de diversos programas de posgrado en los niveles de diplomado, maestría y doctorado en otras universidades como la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Especialista en el manejo de bibliotecas electrónicas, administradores de referencias y en el desarrollo de estrategias para la búsqueda, selección, recuperación, organización y uso de información científica. Le interesa promover la independencia intelectual como base para la creación de riqueza en nuestro país. Obtuvo en 2 ocasiones el primer lugar y en otra el segundo lugar del Premio FIMPES a la excelencia en la práctica educativa. Ha coordinado 9 simposios de investigación y sus memorias en formato impreso y electrónico, así como 4 anuarios de investigación. Es investigador nacional de nivel 1 y miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Jesús del Río Martínez. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los organizadores de la feria. Espero que les esté yendo muy bien. Agradecerles pues, por la invitación que me hicieron y espero que no les cause demasiado sueño esta presentación. Si tú tienes una manzana y yo otra y las intercambiamos, entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo otra y las intercambiamos, al final ambos tendremos 2 ideas. Esto lo dijo George Bernard Shaw y ejemplifica de una manera muy clara lo que es la actividad científica. En la actividad científica es un recambio incesante de conocimiento entre los miembros de su comunidad y ese recambio de conocimiento se da a través de las publicaciones que son organizadas y puestas a disposición precisamente por la biblioteca. Investigar significa hacer diligencias para descubrir algo, o bien profundizar en el estudio de alguna disciplina. Analicemos estas definiciones. Hacer diligencias implica trabajar y descubrir significa destapar lo que estaba tapado, cubierto u oculto. Quitar el velo que cubre algo, por eso también descubrir es un sinónimo de develar. Hallar lo que estaba ignorado o escondido, alcanzar a ver o registrar algo nuevo o antes inalcanzable. Entonces, el investigador intenta adentrarse en terrenos hoy poco conocidos o inexplorados, y para ello resulta imprescindible, en primer lugar, establecer lo conocido, es decir, el investigador primero deberá hacerse de la información necesaria para describir de una manera lo más clara y precisa posible el estatus actual del área de conocimiento en la que trabaja. Lo anterior implica una tarea imprescindible de búsqueda, ponderación, selección, recuperación, organización y análisis de la información. Pero esta tiene que ser de la mayor calidad que se haya publicado sobre su objeto de estudio. Esto con el propósito de establecer claramente la diferencia entre aquello que se conoce y ha sido consensado por su comunidad científica y distinguirlo de aquellas ideas, hechos y supuestos que aún no cuentan con tal consenso y que presentan brechas o lagunas de conocimiento
que requieren ser llenadas. A estos conocimientos incompletos, polémicos o aún sujetos a debate, se les conoce como la frontera del conocimiento de la que mucha gente habla, pero sin tener claro de qué se trata. También se le denomina el estado del arte. Sí. Esto no es otra cosa que tratar de separar aquello en lo que tenemos acuerdo con nuestra comunidad científica y aquello que todavía está bajo discusión. Esto es muy importante, porque si uno no hace esta separación, si uno no construye esta frontera del conocimiento, es muy probable que se ponga a investigar en algo sobre lo que ya se ha obtenido conocimiento, y en consecuencia la aportación de su trabajo va a ser insignificante. Simplemente va a estar confirmando lo que otros ya lograron. El famoso hilo negro, el agua tibia. ¿Sí? Construir la frontera del conocimiento, entonces, nos ubica en aquella zona en la que el conocimiento no está acabado, no está definido completamente. Y la aportación que se logre hacer en ese punto, pues tendrá de alguna manera impacto sobre la comunidad, será útil. Entonces es en esta frontera del conocimiento donde el trabajador intelectual, el investigador, espera que sus contribuciones verdaderamente aporten algo valioso a su comunidad científica. Sin embargo, debemos tener presente que la frontera del conocimiento no es algo fijo, pues el conocimiento, además de ser efímero, es siempre incompleto e inacabado. No existen conceptos científicos permanentes, porque cada uno de ellos es solo nuestra interpretación vigente de los fenómenos naturales. Son provisionales porque la mayor parte del mundo que alcanzamos a inspeccionar siempre es finita y únicamente hacemos una invención temporal que cubre el fragmento del mundo al que podemos tener acceso en un momento dado. De pronto, descubrimos que aquellas otras partes que parecían no ser relevantes resultan elementos que se integran y se conectan con otras explicaciones, con lo cual se genera una interpretación nueva, más plausible de la realidad y así sucesivamente. Esto es muy notable en los programas de doctorales. Cuando comienza una persona a hacer un doctorado, pues presenta una idea de lo que quiere investigar, pero conforme comienza a trabajar y a leer y a entender mejor el problema, se da cuenta de que el problema que él consideraba o ella consideraba muy importante, pues no lo es tanto. Y otras cosas que había visto así como de ladito, que no le habían llamado la atención, resulta que son más importantes. También sucede que cosas que damos por hechas, por muy sólidas, después aparece alguna prueba en contra y se tienen que derribar, y entonces el conocimiento al respecto se tiene que reconsiderar completamente. En consecuencia, tener conocimiento implica poseer la capacidad de no solo generar, sino de también actualizar o recambiar el conocimiento que se tiene. Pues la ciencia es una obra que está en reconstrucción continua, como la casa de unos amigos que yo digo que mi comadre tiene el síndrome del arquitecto porque todo el tiempo la está reconstruyendo, nunca está a gusto como la tiene. Bien, entonces la ciencia se está reconstruyendo, los conceptos y las explicaciones cada día que una persona las lee son sometidas a prueba y eventualmente son modificadas o son sustituidas por otras ideas que estén mejor estructuradas. Por consiguiente, para estar al tanto de tales cambios y para mantenerse actualizado sobre la vigencia no quiere decir que la información sea de 2014. La vigencia se refiere a que la información sea útil en este momento. Habrá información que se generó a principios de año y que ya no sea útil, entonces ya no fue vigente.
Y hay información que tenemos de hace 2000 años y que sigue siendo vigente. Entonces, la vigencia, la relevancia, la pertinencia de los problemas dentro del campo de conocimiento, es indispensable tener acceso a las fuentes de información que comunican los avances, las mejoras y los cambios consecuentes a las aperturas y cierres del sistema. Vemos entonces que el conocimiento es algo que está en continuo recambio. Y el conocimiento no es obra de una persona, es una actividad social. La ciencia, como actividad social, colectiva, universal, sin temor a equivocarnos, pudiéramos catalogarla como la actividad social por antonomasia, ya que el trabajo de cada uno de sus integrantes está soportado por el trabajo de los demás, y el propósito de su quehacer es la publicación de sus hallazgos, ideas e interpretaciones para que nutran a los demás miembros de la comunidad científica, con quienes comparte un mismo interés sobre una determinada área del conocimiento a la que denominamos su objeto de estudio. Un investigador entonces trabaja leyendo a los demás para generar escritos que lean los demás. Y en este intercambio incesante de conocimiento entre los miembros de una comunidad científica se están resolviendo problemas, los problemas propios de esa comunidad científica. Entonces, la publicación es la sangre que nutre a la comunidad científica. Por eso el proceso de publicación y los diversos formatos que ésta asume son muy regulados y exigen que se cumplan con muchas convenciones y acuerdos para que la comunicación sea eficiente, clara y accesible para los usuarios potenciales. Escribir ciencia no es escribir literatura, ¿sí? Son muy diferentes. La redacción científica tiene que ser clara, precisa, concisa, y como diría un amigo, maciza también, y no profusa, difusa y confusa. Todo trabajo científico, entonces, requiere de un soporte documental válido, sólido, que le dé garantía, validez a las ideas y los argumentos expuestos, y que también le permita al lector la búsqueda y consulta de los materiales que ha utilizado para sustentar lo que le presentó en el documento. Además, el conocimiento científico solo se considera como tal si se publica y cumple con los requisitos y convencionalismos acordados por la comunidad científica de su disciplina o paradigma. John Seaman tiene una obra importantísima para la filosofía de la ciencia que se llama El conocimiento público, y la tesis que maneja en esa obra John Seaman precisamente es que la publicación científica tiene que ser una publicación válida, y entendemos el término válido en que ha tenido que pasar por un control de calidad antes de llegar al público. Ese control de calidad es el arbitraje por pares académicos. Pero no termina ahí. Una vez que se publica la obra, cada lector es un árbitro más, y puede criticar y puede hacer señalamientos sobre la calidad de lo publicado, ¿sí? De esa manera es que el conocimiento científico, dice John Seaman, es conocimiento público. Si no se publica, no es conocimiento científico. Si se quedó en la cabeza del investigador, si se quedó en el disco duro de su computadora, si se quedó en las hojas en su escritorio, no es conocimiento público. Para ser conocimiento público, tiene que ser puesto a disposición de los demás por un medio válido y después de un arbitraje. El medio válido puede ser una editorial que lo produzca como un libro, puede ser alguna revista especializada, una revista científica. Por consiguiente, entonces, una marca distintiva de la investigación científica es precisamente el compromiso ineludible de publicar. Robert Day
dice que la escritura científica no es un asunto de vida o muerte, sino algo mucho más serio que eso. No es un juego de palabras, es una realidad. Tiene razón, porque muchos grandes hallazgos, cuyo conocimiento científico tiene el potencial de salvar miles o aún millones de vidas, han tardado décadas en lograr un efecto positivo por no haber sido comunicados de una manera eficiente. Como un ejemplo, en 1846, el médico húngaro Ignacio Felipe Semmelweis obtuvo pruebas irrefutables de que las manos infectadas de los médicos eran las responsables de transmitir la fiebre puerperal a las pacientes del Hospicio General de Viena, un hospital especializado en ginecología y obstetricia donde trabajaba. Imagínense, a principios de 1800, la cantidad de embarazos que habría. Las mujeres se casaban a los 13, 14 años. Sí, no había televisión ni ninguna otra cosa que impidiera la procreación, así es que pues la producción hijícola estaba a todo lo que daba, ¿sí? Había una gran cantidad de nacimientos y en consecuencia pues mucho trabajo para los médicos. Pero Semmelweis, que era un investigador, era un médico practicante, ginecólogo, a él le llamaba la atención que las mujeres no querían ir al hospital, algunas las llevaban a rastras, decían que ellas preferían tener a sus hijos en su casa o en la calle que en el hospital, porque en el hospital se iban a enfermar y se iban a morir. Él tuvo el tino, yo diría que la sangre de investigador, que lo llevó a preguntarse si no sería cierto eso que pensaban las mujeres. Y se puso a colectar datos y obtuvo pruebas de que así estaba sucediendo, y al indagar más profundamente se dio cuenta de que en el hospital los estudiantes de medicina que tomaban clase de patología en la madrugada ayudaban primero a su profesor de patología a hacer las autopsias de la gente que había muerto el día anterior, y enseguida pasaban a tocología, ayudar a su profesor de obstetricia a recibir bebés, ¿sí? Ahí se dio cuenta de que esas manos que venían infectadas del anfiteatro estaban contaminando a las mujeres. Sin embargo, Semmelweis no era bueno para escribir, no era bueno para publicar. Publicó en Chanock Science o Lágrimas y Risas Research, alguna revista de poca visibilidad e impacto, y entonces su conocimiento no tuvo el impacto, la visibilidad, la proyección necesaria, y fue hasta en marzo y julio de 1867 que Joseph Lister, alguien que leyó a Semmelweis, tomó conciencia del grave problema y lo publicó, pero lo publicó en la revista Lancet. Lancet es para la medicina, pues no sé, como el Lola para las señoras que les gusta la moda y esas cosas, ¿no? Es una revista de alta visibilidad. Entonces, en 1867, Joseph Lister publicó una serie de 6 artículos que abrieron los ojos a la comunidad médica sobre la importancia de la asepsia y la antisepsia. De ahí que a él se le considera el padre de la asepsia y de la antisepsia, aunque él mismo reconoce que quien debería tener esa paternidad sería Semmelweis. ¿Han usado alguna vez Listerine? Bueno, Listerine toma el nombre precisamente de Joseph Lister. ¿Cuántas mujeres pudieron haber sido salvadas en los 20 años que tardó en difundirse este conocimiento? Por eso Robert Day no andaba tan equivocado cuando dice que no es asunto de vida o muerte, es algo más serio todavía, la publicación. Investigar implica publicar, y publicar exige contar con un soporte documental adecuado. Esto es, contar con información de calidad, entendida esta como aquella que cumpla con los atributos de vigencia, relevancia, pertinencia, suficiencia, visibilidad e impacto
que ya habíamos señalado. El proceso de generar o aplicar el conocimiento científico público y de corte académico no solo permite utilizar las ideas y los hallazgos de los demás, sino que lo exige, siempre y cuando se reconozca y dé crédito de autoría que es reconocida mediante la cita en el texto, así como la referencia completa de la obra en un apartado exprofeso que ofrece al lector la posibilidad de enterarse con la mayor claridad y precisión del origen de la fuente consultada. Es decir, en la actividad científica se vale opinar, pero las opiniones tienen que ser informadas. No nada más del rayo divino o de mi ronco pecho, ¿sí? Debemos siempre de tener literatura que esté soportando las ideas, soporte documental. Estar alfabetizado en información y ser, en consecuencia, un usuario calificado de la información, implica que se cuenta con un marco intelectual para comprender, encontrar, evaluar y utilizar la información a través del pensamiento crítico y el razonamiento, por lo que se considera como una condición sine qua non para quien se dedique a la investigación científica. Un investigador que no sea un usuario asiduo de la biblioteca, ya sea que la consulte físicamente o de forma electrónica, no podemos considerarlo como un investigador. Entonces, un académico debe conocer muy bien sus herramientas de trabajo, que son las publicaciones. Y debe distinguir con claridad qué tipo de fuente bibliográfica o hemerográfica debe consultar en las diferentes facetas de su actividad. Cada faceta de la actividad requiere insumos distintos. Están construyendo el centro Isaac Rabin y hemos visto diferentes trabajadores con diferentes herramientas en cada etapa del proyecto. Primero llegaron los leñadores, ¿verdad? Llevarse los árboles. Luego vino una persona que manejaba una retroexcavadora de esas conocidas popularmente como la mano de chango, que nos tenía en vilo a todo mundo pensando que se iba a caer al precipicio, ¿sí? Después pusieron una gran grúa y empezó a construirse todo la parte estructural y a matar de susto a los que estábamos en el sexto piso ahí de la D de ahí, cada vez que veíamos venir el brazo de la grúa, ¿no? Entonces, en cada etapa se usa una herramienta diferente, un tipo de expertise diferente. En cada etapa de la investigación usamos distintos tipos de fuentes de información. Sí. No son las mismas fuentes las que utilizamos para escribir los hechos en una introducción que para discutir los resultados o para establecer la metodología. Y pues estamos en la información del siglo XXI. En la era digital, el mundo se ha hecho más pequeño y está más al alcance de quien cuente con un mínimo de recursos informáticos. Vivimos rodeados de información en tiempo real. Nunca la humanidad ha sabido tanto y sobre tantas cosas. Adaptarse y prosperar en este ambiente de cambios radicales, acelerados y constantes, no es solo urgente, sino de importancia vital. Hoy, quien busca información científica en los diversos medios electrónicos disponibles, encontrará una cantidad tan grande que es posible que ante tal oferta no sea capaz de escoger. Así pues, resulta una paradoja que el acceso y la disponibilidad de una gran cantidad y diversidad de recursos de información no pueda garantizar la calidad de la información que seleccionemos y mucho menos el buen uso que le lleguemos a dar. La abundancia de información nos hace más difíciles los procesos de búsqueda, localización, selección y recuperación de la información valiosa, si no contamos con elementos que guíen nuestro juicio para distinguir lo bueno entre lo mediocre o francamente malo, y aún entre lo muy bueno y lo que es lo mejor, lo excelente. Estas habilidades intelectuales pueden ser potenciadas con los productos que nos ofrecen las tecnologías de información y comunicación, las famosas TICs,
que para ser debidamente aprovechadas, exigen que el usuario desarrolle una serie de aptitudes y habilidades técnicas para usarlas de forma eficiente y efectiva en el proceso de búsqueda y selección de información. De hecho, se puede ser un usuario calificado de la información sin dominar las TICs, pero no al revés. Esto del dominio de las TICs es muy importante. Muchas universidades del mundo, no digo nada más aquí de México, invierten enormes cantidades en computadoras, pagos de servicios de bases de datos y diferentes recursos que ponen a disposición de los usuarios de la biblioteca. Pero si no lo sabemos utilizar, nos pasa lo que al tío de mi mamá. Mi mamá tiene 89 años. Esto sucedió cuando mi mamá tendría como 7 u 8 años de edad, entonces ya le llovió un poco a la anécdota que les voy a platicar. Pero resulta que mi mamá estaba en casa de un hermano de su papá, de su tío, cuando llegó un primo de mi mamá que estudiaba aquí en México en una de las escuelas militares. Él estudiaba para ingeniero militar. Y después de un año de ausencia de Guerrero, Coahuila, que estamos hablando al norte del país, ¿sí? Cuando llega, le dice: papá, te traje un regalo. Digo, pues, ¿qué me vas a traer si apenas tienes el alma pegada al cuerpo, hombre? Tú no tienes dinero para comprar regalos. Le traje esto, y le regaló una brújula. Y entonces el señor, pues que se ha de haber parecido a mí, imagínense más o menos al señor, ¿verdad? Como de mi edad, así bigotón también, ya canoso. Se le queda viendo a la brújula y se atusaba los bigotes y le dice: bueno, ¿y esto para qué sirve? Esto sirve para orientarse, papá. ¿Ve esa aguja? Siempre apunta hacia el norte. Y se le quedaba viendo el viejo y le dice: bueno, ahí está el norte, ¿onta el rancho? Tener una brújula y no saberla utilizar, no saber de navegación, pues es como tener una computadora con el Thomson Reuters y los diferentes bases de datos que tenemos y no sacarles provecho, ¿sí? Entonces, no basta con ser alguien que maneja las TICs, tiene uno que saber manejar las TICs académicas, ¿sí? Y manejarlas bien. Entonces, cuando se tiene el dominio simultáneo de las TICs y de la alfabetización en información, ahora sí se da un efecto sinérgico importante. Recordemos, la alfabetización en información es saber cuándo necesito información, qué tipo de información necesito, dónde la encuentro, en qué tipo de publicación, ¿sí? Cómo la debo utilizar. Sin embargo, cabe destacar que el ser un usuario calificado de la información nada tiene que ver en sí con la revolución digital, pues esta condición de ser un usuario calificado de la información es anterior a la revolución digital. Es un proceso básicamente intelectual del ejercicio del juicio crítico que se aplica a la selección de fuentes de información más adecuadas para satisfacer una necesidad particular. La investigación y la biblioteca. Por todo lo anterior expuesto, vemos que construir la frontera del conocimiento es un trabajo que necesariamente requiere que el investigador sea, en primer lugar, un usuario calificado de la información, lo cual implica una alta dependencia de los servicios bibliotecarios, ya que estos son quienes pueden proveer de los materiales diversos que necesita para la construcción de su marco teórico conceptual y en consecuencia de la frontera del conocimiento. La biblioteca también le puede ofrecer acceso a datos e información histórica, estadística, que aporte hechos que son necesarios para contextualizar su investigación y justificar la importancia de su trabajo. Antes de hablar de la biblioteca, podemos reflexionar un poco sobre cómo y por qué surgió esta en la historia humana.
Durante la evolución, aquí no he fumado nada, nomás tenemos que dar una pasadita ahí a la historia. Durante la evolución del ser humano han existido muchos momentos clave que le han permitido sobrevivir y prosperar a pesar de las múltiples y diversas amenazas que lo han puesto en diversas ocasiones al borde de la extinción. La hemos pasado de todo, para llegar a donde estamos ahora. Una de sus estrategias adaptativas más importantes que le han permitido sobrevivir fue desarrollar su capacidad de comunicación a través del lenguaje oral primero y del lenguaje escrito después. Estos le permitieron comunicar las experiencias personales a los demás, no solo entre los contemporáneos de una misma generación, sino a través de las generaciones, lo cual permitió que las nuevas generaciones aprendieran de la experiencia desarrollada y acumulada por las anteriores. Se inventó, por así decirlo, la experiencia colectiva humana, que trascendió no solo a los individuos que la generaron, sino también a las barreras del tiempo y del espacio. A manera de ejemplo, hoy el principio de Arquímedes es tan vigente aquí, o en China, o en Timbuktu, donde ustedes quieran, como lo fue en Siracusa 2 siglos y medio antes de Cristo. Ahí estamos hablando de una información que sigue vigente, ¿verdad? Aunque ya tiene sus añitos. Esto significa que hubo una trascendencia del pensamiento de Arquímedes. Al respecto, Aristóteles sentenció: el polvo que piensa no se corrompe. Esta cita, estas 7 palabras, resumen en una sencilla oración la capacidad del ser humano de trascender. Al decir el polvo que piensa, se refiere al pensamiento de los seres humanos, porque la palabra humano viene de humus. Humus significa polvo. Entonces los seres humanos somos los hechos de polvo. Y el polvo que piensa, entonces será el pensamiento de los seres humanos. ¿Ok? El pensamiento de los seres humanos, los hechos de polvo, sus ideas, no se pudren como la persona cuando muere, sino que persisten y son conservados por los demás en su beneficio. Otra traducción de esta cita sería: el polvo que piensa no vuelve al polvo. Ejemplos de trascendencia hay miles, estamos rodeados por ellos. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué persona inventó la rueda? ¿O la aguja y el hilo? ¿O la escritura? Inventos tan sencillos como ese, la aguja y el hilo, han hecho posible que